Ok, pues bien, continuamos pues con los trastornos de personalidad. En este caso ahora seguimos con el grupo B, que es justamente los trastornos de personalidad que tiene que ver ya con una conducta mucho más dramática, errática y en este caso pues también violenta. Posiblemente el trastorno de personalidad más representativo de este grupo es el trastorno llamado antisocial de la personalidad. En este caso vamos a cambiar de información, de pantalla. En este caso, este trastorno se va a caracterizar justamente por un patrón dominante, o sea, siempre está presente, de inatención y vulneración de los derechos de los demás. ¿Qué significa esto? Simple y llanamente que a estas personas no les interesa mucho los derechos de las demás personas. En este caso, un criterio que tiene que cumplirse para que se pueda dar este diagnóstico es que debe de producirse antes de los 15 años de edad y presentar 3 o más de los siguientes síntomas. Ahora, a continuación seguimos con los síntomas, que es lo importante del trastorno. Hablamos de, por ejemplo, número 1, los sujetos con el trastorno, como decíamos al principio de la exposición, incumplen cualquier tipo de norma social de comportamiento apropiado. Es decir, no les gusta someterse o acatar las reglas sociales. Tienen una tendencia muy marcada justamente a engañar y esto puede dar pie justamente a conductas más delincuenciales, estafa, mentiras, engaños, etcétera, ¿no? O falsear documentación, etcétera. Estas personas además, como si todo lo anterior fuera poco, pues tienen un marcado problema para controlar sus impulsos. Es decir, no miden consecuencias, no miden, digamos, los aspectos negativos de su conducta. De hecho, los justifican en muchas ocasiones y sobre todo, pues no se hacen responsables justamente por su propia conducta. A veces estas personas pueden mostrarse irritables o agresivas. También tienden a desatender de forma imprudente su propia conducta o su propia persona y de los demás. Es decir, es el patrón de desprecio por las normas sociales y de impulsividad no es nada más con ellos, con otras personas, también es con ellos mismos. Estas personas, por lo tanto, no se van a cuidar. Bueno, ahorita que estamos pues con esta cuarentena obligada, pues de alguna manera las personas que a lo mejor salen de forma imprudente, pues justamente pudiéramos decir que sería un rasgo de persona antisocial. No quiere decir que todas las personas que estén afuera son antisociales, esto también hay que aclararlo y que también quede así como bien entendido. Simplemente puede ser una característica de ellos. Son obviamente irresponsables, no asumen las consecuencias de sus actos, ni tampoco sus alcances, y sobre todo, pues como lo hemos comentado, no tienen remordimiento sobre el maltrato o la herida físico-emocional o una agresión a otras personas. De hecho, tenderían a justificarlas y a racionalizarlas, como lo he comentado. Otros ejemplos de síntomas: desprecio y violación de los derechos de las demás personas. Inicia en la infancia y continúa en la edad adulta. Es pocos trastornos de personalidad que se puede rastrear a nivel evolutivo en varias etapas del ciclo vital. Sobre todo, por ejemplo, en la infancia con el trastorno negativista desafiante, en la adolescencia con un trastorno disruptivo o un trastorno de conducta o un trastorno disocial. Y finalmente, pues para dar lugar ya en la etapa adulta, pues al trastorno antisocial de personalidad. Una forma muy común de llamarlos a estas personas es usar los términos psicopatía, sociopatía o personalidad disocial. En los tres casos se habla exactamente de lo mismo. En este caso, cuando hablamos de un trastorno de conducta antisocial, hablamos, por ejemplo, de básicamente 4 cosas muy importantes. Número 1, estas personas se van a mostrar agresivas hacia las personas o animales
Para ejemplo, basta recordar un poco la película ya también ya un tanto más ya viejita, pues ya de unos añitos, el ángel malvado con Macaulay Culkin y Elijah Wood, justamente donde se retrata a un niño con un trastorno antisocial de personalidad. Ellos les gusta matar animales por el simple hecho de ver qué pasa, ¿no? No hay ese arrepentimiento, no hay esa culpabilidad y mucho menos esa responsabilidad. Estas personas pueden destruir la propiedad ajena de manera irresponsable. Si alguien les presta algo, pues pueden hacer mal uso de él, vehículos, herramientas, equipo, etcétera. Pueden cometer fraude o robar y en lo general, pues violan cualquier tipo de normas sociales, ¿sí? Algunas características que también nos van a servir para identificar a estas personas con ese trastorno es que estos sujetos carecen por completo de empatía, son crueles, cínicos y despectivos con los sentimientos de las personas. De repente, pues, aunque la persona esté llorando, ellos saben que están haciendo daño, pero no sienten como esa empatía, ¿sí? No tienen tampoco esa responsabilidad por su conducta antisocial. Son embaucadores, son encantadores, eso sí. Bueno, a ver, aquí había una cuestión. Esta figura que tengo aquí donde estoy pasando el cursor corresponde justamente a la película Hannibal, El origen del mal, que nos retrata justamente el caso en el cine, el caso más ejemplar de trastorno antisocial, el doctor Hannibal Lecter. En esta película, tiene poco en realidad y que por razones de edad no fue realizada por Anthony Hopkins, el Hannibal original, sino por un actor francés, Gaspard Ulliel, donde nos retrata cómo es que empieza Hannibal Lecter desde niño, siendo joven, a exhibir conducta antisocial. Es interesante verla porque nos permite una aproximación justamente a cómo puede influir el ambiente, la naturaleza, el ambiente social, perdón, en una persona para que desemboque en esta situación que tenía Hannibal Lecter. El personaje en las películas pues practica el canibalismo, pero lo curioso del asunto es que él no siente responsabilidad, o sea, básicamente tiene todas las características antisociales. Y justamente pasa o nos lo ponen como una personalidad irresistible y encantadora, que es lo que estábamos viendo en esta otra información, ¿no? Son despilfarradores, obviamente de alguna manera tienden a derrochar su dinero en cosas innecesarias, alcohol, drogas, sexo, etcétera. Y sobre todo estas personas tienen una marcada tendencia a morir prematuramente justamente por lo descuidado que son en cuanto a su conducta. Justamente como lo decíamos, se asocia con lo que es la psicopatía, por definición es una falta de empatía, una autoconcepción elevada, no es que se crean mucho, son mucho, ¿sí? Para ellos. Son encantadores a nivel superficial y justamente en este caso estas características van a ayudarnos a predecir hasta cierto punto la incidencia o la comisión de actos delincuenciales o delictivos. Es más probable que los sujetos que tienen un inicio temprano a los 10 años con un trastorno de conducta, pues lo desarrollan el trastorno. También si se asocia con un inicio antes de los 10 años de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad comórbido. El término comórbido significa que se presenta el trastorno de conducta en el niño y aparte un trastorno por déficit de atención al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este sujeto, un niño así, con esas características, tendría dos trastornos psiquiátricos o dos trastornos mentales al mismo tiempo. Y en este caso, lo que va a ser más complicado o lo que va a complicar todo el cuadro es cuando se presenta también una situación de ser víctimas de negligencia o paternidad inestable. De ahí la importancia justamente de los padres en ese trastorno. Lamentablemente, en estas personas se va a presentar
En varones con un trastorno de alcoholismo, un trastorno de consumo de alcohol grave, es decir, alcohólicos, varones pueden presentar el 70% más el trastorno que otra población que no es alcohólica. Es un inicio, tiene un curso crónico, lo cual significa que este trastorno se mantiene constante con la edad, no cambia, aunque se hace menos evidente hacia los 40 años aproximadamente, o sea, la cuarta década de vida. En este caso, las conductas, digamos, más impulsivas, pero en cuanto a lo de la parte emocional, lo de la empatía, lo de la responsabilidad, eso se mantiene constante. También tenemos algunos factores de riesgo de pronóstico, por ejemplo, más común entre familiares biológicos de primer grado, significa que si uno de los padres, sobre todo el padre varón, lo tuvo, posiblemente los hijos lo tengan, lo cual daría una transmisión genética, aunque no está bien claro del todo cómo es ese mecanismo. También, por ejemplo, hijos de familias, hijos de padres adoptivos, es decir, niños que han sido adoptados por otros padres. Se asocia lamentablemente a entornos urbanos y también a un nivel socioeconómico bajo. No quiere decir lo anterior que personas pobres tengan mayor propensión a este trastorno, simplemente hay una asociación directa, posiblemente por faltas de satisfacción en necesidades fundamentales del niño. Habría que recordar pues que esto empieza desde la niñez. Bueno, quisiera pues dejar hasta aquí esta exposición porque el siguiente trastorno, que es el trastorno al límite, me parece que también merece una exposición con un poquito más de tiempo y un poco más de calma para analizar con detalle su importancia en la consulta psiquiátrica. Sobre todo porque el siguiente trastorno, el trastorno del límite, es bastante común en mucha población mexicana, lamentablemente. Entonces, por mi parte, pues sería básicamente todo. Y pues seguimos en contacto a través de las redes sociales, WhatsApp o el mismo Classroom, para que me pongan sus dudas y comentarios o preguntas que quieran hacer sobre el tema. Pues no me queda más que agradecer y pues seguimos en contacto y pues los exhorto pues a que sigan cuidándose, que sigan pues en su casa como con todos nosotros. Por mi parte es todo y muchas gracias y nos vemos en el próximo video.